para hablar del impacto de esta situación hemos convocado a un economista, el señor Enrique Castellanos. Buenas noches. Buenas noches, Mike. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo decía que esto en verdad ya es casi una fotografía de cómo se va a cerrar el año y para todos los que nos están viendo y en términos simples, ¿qué significa que el Perú crezca menos de 1%? Estamos creciendo como economía menos de lo que crece nuestra población y estamos básicamente estancados y no retrocediendo. Y esto al final del día se va a traducir en menos calidad de vida para la población, ¿no? En términos de salud, educación, alimentación, etcétera. Las cifras sociales se van a tardar un poquito en salir, pero al final el no crecer, no producir, no generar más como economía, nos va a pegar probablemente en las cifras de pobreza y todos los indicadores sociales a posteriori. Claro, ahora sí, si podemos entender, esa es una situación que ha ido escalando desde el momento en que se inició el asunto de la pandemia y que lamentablemente con la situación social y las convulsiones empeoró. ¿O cómo es que hemos llegado a esta situación para un poco entender el punto en el que nos encontramos? Sí, esperábamos que después de la pandemia íbamos a crecer y recuperarnos y retomar la senda, ¿no? Y eso efectivamente pasó el 2021, recuperamos un poquito lo perdido el 2020. Sin embargo, tanto el 2022 como este año no ha sido así, ¿no? Y concretamente este año hay factores coyunturales y hay factores, digamos, quizás más permanentes que explican este deterioro. Por el lado coyuntural puramente podemos hablar de tanto el ciclón Yaku a comienzos de año, ¿no? Y el fenómeno del niño costero que ha generado problemas concretamente en el agro y en la pesca y eventualmente nos podría seguir generando problemas en los siguientes 6 meses, ¿no? Si es que efectivamente llega a haber un niño moderado o fuerte como se prevé. Entonces tienes por ese lado cosas de la naturaleza que no podemos manejar, pero lo que sí podríamos manejar mejor es el tema de la conflictividad social, el tema de la inestabilidad política, el tema de la corrupción, el tema de la inseguridad ciudadana, cosas que todas sumadas hace que como país decrezcamos, ¿no? Y como bien te escuchaba hace un momento, para nosotros realmente mover la aguja, darle un golpe timón a la economía y sentir que hay una mejora real en nuestro nivel de vida, necesitamos crecer a 4%. Solo un 4% o más nos permite cerrar todas las brechas sociales que tenemos hoy en día. Claro, pero hoy parece que va a ser irreal pensar en ese 4%. O sea, quisiéramos obviamente lograr ese crecimiento que es previo a la pandemia. ¿Qué tendría que pasar para que nos acerquemos un poco a eso el próximo año? Porque este ya lamentablemente no va a haber mucho más que hacer. Sí, como tú dices, yo creo que este año está perdido porque, mira, crecer uno, crecer medio, crecer dos, al final es como que si está jalado con 0,7, 0,8, 0,9, 10, igual está jalado, igual no le ganamos a nadie, ¿no? Entonces, pensando en el 2023, probablemente no tanto por el lado económico, sino por el lado político tendría que venir el tema del orden, ¿no? Es decir, por un lado yo creo que hay unas políticas muy tácticas en términos de inseguridad ciudadana, creo que están afectándonos a nivel de economía. Y segundo, dar señales claras de estabilidad política y social, ¿no? Ahí, ¿cómo lo hace este gobierno? No sé, ahí más hablando como ciudadano que como especialista, quizás un cambio de general de ministros, trayendo gente más de ancha base, con comprobada honestidad, quizás da ese espaldarazo y renueva un poquito la confianza tan quebrada hoy en día en todo el sector privado, ¿no? Porque lo que está pasando ahora es que ese PBI que vemos que está en -1, principalmente es porque la inversión privada decrece en -10 en lo que va del año, ¿no? O sea, en los primeros 6 meses, de enero a junio es -10, ¿no? Entonces, y eso es 80% de la inversión. Entonces, teniendo ese componente tan negativo, es lo que principalmente explica la cifra del PBI, ¿no? Y lo vemos, ¿no? Nadie quiere poner un poco más de plata porque para hablar de inseguridad ciudadana, por ahí que lo empiezan a pedir cupos, por ahí que lo secuestran, por ahí que le asaltan la tienda o qué sé yo, ¿no? Entonces, creo que las soluciones no están tanto por el lado político, por más que el ministro de Economía trate de hacer
punche Perú o como los llama sus programas si es que la parte social y política no se arregla, ¿no? De todas formas, aun cuando no vamos a crecer como necesitamos, también es cierto que si nos comparamos con otros países de la región, el Perú todavía tiene una estructura macroeconómica que nos da cierta tranquilidad. Incluso se ha hablado de endeudamiento, ¿no? Que el Perú tendría que endeudarse para ir cumpliendo con algunas obligaciones o para justamente crear estos programas sociales que nos permitan amortiguar el impacto de este decrecimiento. ¿Cómo manejamos ese asunto? Porque claro, digamos, a ver, puede ser un consuelo compararnos con alguien que está mal o con algunos que están mal, pero esa situación particular, esa suerte de equilibrio, ¿nos va a permitir todavía afrontar compromisos o cómo lo vamos a manejar? Mira, coincido lo que tú dices. Compararnos con Sudamérica, que es digamos, es la zona geográfica que menos crece en el globo y que está perdiendo importancia relativamente a otras zonas año tras año, creo que no es una buena comparación, ¿no? O sea, decir que somos los más estables, creo que poco bien nos hace. Las cifras macroeconómicas en Perú sí son estables, tenemos bajo endeudamiento, tenemos buenas reservas internacionales netas, tenemos una moneda estable. La economía por ahí aguanta, pero aguanta todo el embate de todo lo que te decía anteriormente. O sea, estamos bien por esas razones, a pesar de todo el desorden y a veces un poquito el desorden social y político que existe, ¿no? A pesar de eso, la gente sale a trabajar, tenemos una moneda estable y todos vamos para adelante, ¿no? Entonces, que el gobierno se endeude para apoyar, para ayudar, sí, pero, o sea, llega un momento en que el gobierno no puede hacer todo, el sector privado es el que tiene que salir a invertir y gastar. Y eso es lo que no está sucediendo por todas las razones que te he explicado, ¿no? Entonces, el gobierno puede salir y como gobierno central gastar más, y de hecho está gastando más, inversión pública está subiendo, pero la inversión pública es solo 20% del total de la inversión. Entonces, al final, puede ser un catalizador, pero al final el gobierno no nos puede llevar al hombro, nos puede dar un empujoncito, pero al final es el sector privado, los pequeños, medianos y grandes empresarios son los que sacan este país, ¿no? Exactamente. Bueno, y en este contexto, obviamente, tenemos que ser honestos, o sea, hay que ser realistas, no vamos a crecer, tenemos estos números macroeconómicos que nos ayudan. Todo este movimiento que se está dando del país a nivel internacional, o sea, lo de APEC, lo de la Alianza del Pacífico, lo de la Comunidad Andina, ¿eso puede ayudar un poco a mejorar la percepción internacional y que podamos mejorar el flujo de inversión, ¿no? Porque finalmente eso es lo que necesitamos, que haya más inversión. Sí, pero coincido contigo, todo ayuda, pero no es suficiente. No es suficiente si hace unos meses veíamos que pobladores entraron y quemaron maquinaria de una mina y el gobierno, bien gracias, o sea, no nos cuidan, ¿no? O sea, no protegen el Estado de Derecho, ¿no? O sea, hay cosas mucho más graves que pasan que por más que uno salga y haga todo el marketing a nivel internacional, si uno no cuida el día a día, pues va a estar complicado, ¿no? Entonces, todas las cosas se tienen que alinear para que efectivamente el Perú empiece a ser atractivo. Otro ejemplo, ¿no? Lo que pasa con el tema de los peajes y el alcalde de Lima, ¿no? Que quiere desconocer el contrato y tal, casi que estuvo al borde de expropiar algo, ¿no? Que no se hacía desde el gobierno militar de los 70, ¿no? O sea, ese tipo de cosas es malísimas noticias para la economía, ¿no? Y eso que el alcalde dice es un empresario, pero imagínate, ¿no? Claro, y en medio de este contexto, obviamente, mañana, por ejemplo, va a haber una marcha y hay todo un tema político. El otro día teníamos aquí adicionalmente a tres de los presidentes de tres gremios importantes, la Sociedad Nacional de Industrias, SADEX, la Cámara de Comercio de Lima. Estos gremios, por ejemplo, han presentado propuestas para tratar de darle ideas al gobierno, eventualmente sugerirle medidas. ¿Cuán importante es que la población y quienes nos ven entiendan que este discurso en donde separábamos la economía de lo político ya no va más? Y que hoy día si va mal lo político, lo institucional, si nos estamos todo el santo día peleando entre unos y otros, la economía no va a progresar. ¿Cuán importante es que las personas entiendan esa suerte de ligazón? ¿Cómo la podemos explicar?
Mira, se me ocurre un ejemplo. Es como una pareja de casados. Vamos a planear la educación de nuestros hijos y todo el día nos estamos peleando y estamos al borde del divorcio. Tal cual, o sea, tenemos un país donde si a la gente la dejan trabajar, si le dan tranquilidad, si le dan seguridad, los peruanos salen a trabajar. Acá la gente trabaja bastante. Entonces, no le tienen miedo al trabajo, pero si ven pues que tienes un gobierno que parece que cada vez menos democrático, por así decirlo. Tenemos unos congresistas que cada uno tiene una historia, un prontuario, uno peor que el otro. Tenemos también otros funcionarios que están acusados de tal y cual cosa. O sea, todos esos temas, en mi ejemplo, son los que hacen que no nos pongamos de acuerdo y no nos dejen trabajar tranquilos, ¿no? Ujú, Entonces, ujú. así, o sea, si yo me llevo mal en mi casa, ¿cómo puedo planear hacer ningún plan a mediano plazo de crecer, de comprar, de educar, de tal? No se puede, es muy difícil, ¿no? Exactamente, y tendría que haber un poco más de, digamos, desprendimiento de quienes hoy día nos lideran en el Parlamento o, en fin, o en donde corresponda para superar estas diferencias, porque en efecto va a ser muy complicado definir al menos metas de mediano plazo, ya ni siquiera de largo plazo, por último, cortísimo plazo. Políticas de Estado que trasciendan esté quien esté. Lo que está pasando esto con la restitución de estos maestros que no tienen título. Estás complicando la educación futura de nuestros hijos y de los hijos más pobres porque esto es escuelas públicas, ¿no? Entonces esto, si bien hoy día no vemos el perjuicio de esto, en 5 o 10 años lo vamos a ver porque cada vez nuestra fuerza laboral va a ser menos competitiva y va a ganar menos. Ujú. Entonces, tienes esos temas, ¿no? Y tienes, solo como ejemplo, ¿no? Muchos otros que, si no, hoy día no tenemos políticas de Estado que trasciendan gobiernos, en un mundo global donde los peruanos tenemos que competir con otras fuerzas laborales, ¿no? Gracias a la tecnología, o por culpa de la tecnología, como lo quieras ver, se nos va a complicar, ¿no? Vamos a ser cada vez un país más empobrecido, o sea, si no educamos nuestra fuerza laboral y no nos Ujú. preocupamos por sembrar para el mañana, ¿no? Para cerrar y para obviamente darles a quienes nos están viendo, que son, bueno, como cada uno de nosotros, ciudadanos de a pie, normales, comunes bueno, y silvestres, a ver, ¿qué tendemos que hacer o cómo deberíamos programarnos para el próximo año? O sea, ser muy austeros, evitar endeudamientos, ¿algún consejo para cerrar? Mm. Miren, creo que lo primero es que creo que el 98% de los peruanos, por no decirte el 99,9%, es gente que sale a trabajar, es gente que se saca la mugre. Quizás los que a veces vemos en la televisión, y los que llenan las noticias no lo son, pero y a veces nos hacen olvidar que la gran mayoría de los peruanos es gente honesta que sale a trabajar. Eso es creo que la única garantía de que vamos a eh, permanecer y resistir esta crisis y las anteriores y todo lo que nos ha pasado. Por ese lado, no hay que perder la fe, ¿no? Eso es lo primero que diría, ¿no? Ujú. Y lo segundo, por el lado del gobierno, ya más como ciudadano que como ningún especialista en política, ni mucho menos, le diría, creo que tienes que darle un golpe de timón, creo que tienen que hacer un cambio total, poner gente proba, gente que tenga ancha base y tratar de darle un golpe de confianza a este gobierno, ¿no? Y ojalá que el Congreso deje de ponernos cabes también, ¿no? Con las cosas que anda haciendo, ¿no? Ok, muchas gracias, señor Castellanos, por haber estado con nosotros y por habernos ayudado a entender un poco la situación y evidentemente también con sentido crítico. Espero tenerlo en otra ocasión también. Encantado, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, y después de esa entrevista que evidentemente nos deja un sinsabor, pero hay que decir las cosas como son, es importante que tratemos de evitar la polarización porque si como bien ha descrito el señor Castellanos, nos estamos peleando todo el día en la casa, no hay forma de que compremos ni siquiera azúcar para la casa. En fin, lo más básico. Bueno, después del corte vamos a hablar de otro tema que también es importante, la ley del libro. Lamentablemente el 15 de octubre acaba su periodo, ha sido muy importante por mucha promoción que le ha dado a la lectura. ¿Qué va a pasar? Vamos a hablar al respecto después del corte.